Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo esto lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, una bendición especial en este día 4 de mayo. Hoy es sábado y con gran alegría recibimos el mensaje de la palabra de Dios. El Señor constantemente nos alimenta con su palabra, que es vida, que es salvación, que es alegría, que es fortaleza. Mi Dios nos ama, no olvidemos eso. Dios nos ama, camina a nuestro lado y siempre con su palabra nos da la fuerza que necesitamos, la motivación que necesitamos, y es la palabra de vida. Y cuando sintamos que de pronto nuestras fuerzas se acaban, cuando sintamos que no podemos dar más, recordemos que el Señor siempre nos levanta de nuestras miserias, de nuestras caídas, de nuestras fragilidades, de nuestras tristezas, de nuestros miedos. Dios siempre nos levanta, Él nos acompaña, nos guía, nos guarda, nos protege, y con su palabra, con su Eucaristía, nos nutre y alimenta nuestro espíritu. Hoy la palabra de Dios nos dice que el Señor le dice a los discípulos: si el mundo los odia, sepa que primero me odiaron a mí antes que a ustedes. Y todo esto nosotros ya lo conocemos por toda la suerte que corrió Jesús cuando Él predicó la palabra de Dios, anunció con obras, con milagros, con signos visibles que Él venía de parte de Dios, que Él es Dios en persona y que está en medio de su pueblo, pero no lo quisieron reconocer. ¿Y todo por qué? Producto del miedo a perder el poder, a perder los privilegios, a no aceptar a Dios en su vida. Y entonces aquel que no encaja dentro de ese sistema, pues tienen la osadía de buscar la forma de cómo callarlo, de cómo quitarlo o de cómo acabar con su vida. Y esto fue lo que le sucedió a Jesús. Jesús mismo le dice a los discípulos: si el mundo los odia, sepa que me han odiado a mí primero antes que a ustedes. Porque si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Y cada día, si esto lo dijo Jesús hace más de 2000 años, imagínense hoy en día qué tendrá que decir el Señor a razón de su palabra que quiere ser callada, a razón de los predicadores que nadie los quiere escuchar porque supuestamente están oprimiendo, o más bien quieren callar la voz de aquellos que con libertad buscan los derechos del ser humano y la libre expresión, y en realidad quieren independizarse de Dios, quieren alejarse de la misericordia de Dios, no quieren escuchar su palabra porque no les conviene escucharla, porque quieren llevar un estilo de vida contrario al proyecto de Dios. Y entonces, como no se les da gusto a lo que ellos quieren, inmediatamente rechazan a los servidores de Dios o rechazan la palabra de Dios. Lo continúan rechazando a Cristo porque no los deja hacer lo que ellos quieren con su vida, o porque se les habla de parte de Dios y se hace una corrección. Sepan que si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Y hoy vemos a tantos artistas que la mayor ovación la da porque le dan gusto a lo que la sociedad de consumo hoy en día quiere. Los artistas que se hacen llamar, que en realidad uno diría: ¿y qué tiene de arte todas estas palabrerías y toda esta destrucción de la dignidad del ser humano, y todo esto que en vez de alimentar el pensamiento y elevar el espíritu, no sirve más sino para degradar la persona? Entonces, ahí es donde está. Cuando hablan de parte de Dios, cuando se habla de parte de Dios, incomoda. Entonces, nuevamente, eso es adoctrinamiento, eso es que no quieren que nosotros pensemos libremente, pero nos damos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada, como bien dice el mismo Jesús. Sepan que el que está conmigo y que el que camina conmigo siempre podrá hacer las obras mucho más grandes que las que yo hago, dice Jesús. Y si se sueltan de la mano de Dios, si se sueltan de Jesús y se separan del tronco de la vid, pues sepan que solos no pueden hacer nada, dice el Señor. Y pues su palabra se cumple a cada instante, cada letra, cada coma, como decimos, de la palabra de Dios, se cumple, y a veces no le ponemos atención a esto.
Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Esto es lo que dice el Señor. El que acepta a Cristo, el que guarda la palabra, pues también guardará la palabra del predicador. Por lo tanto, no dejemos, no desanimemos para seguir anunciando y predicando la palabra de Dios. No nos desanimemos constantemente. Sigamos sembrando la semilla que cae en un corazón, que el Señor hace su obra. Solamente somos trabajadores de la viña y hacemos caso a lo que el Señor nos manda. Por eso Él dice, recuerde lo que les dije. Si a mí me persiguieron, también a ustedes lo perseguirán. Pero así como escucharon, algunos escucharon mi palabra, también escucharán su palabra. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. ¿Qué es lo que nos lleva al rechazo de Dios? El desconocimiento de su palabra y mucho más en este tiempo en el que no queremos ni siquiera buscar a Dios en las Sagradas Escrituras y lo queremos acomodar a nuestra manera de vivir. Pero no es acomodarlo ahí a nuestro desorden de vida, sino es más bien acomodarnos a la propuesta de Dios para seguir cumpliendo con su palabra, con su divina voluntad. Roguemos pues, queridos hermanos y hermanas, en este día, por aquellos que nos piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, los que están tristes, afligidos, aquellos que están pasando por momentos difíciles. Dios bendiga grandemente su vida, su salud, sus proyectos. Dios con ustedes les conceda la bendición que con fe piden. También oremos por aquellos hermanos nuestros que hoy cumplen un año más de vida, hoy 4 de mayo. Hoy quiero en este día felicitar al padre Daniel Benavides, que hoy está cumpliendo un año más de vida, y también felicitar al padre Pedro Ignacio Jaimes, que cumple un año más de vida. El día de ayer cumplió el padre Anderson, y quiero pues felicitarlo también en este evangelio y a todos los que cumplen años el día de mañana. Dios con ustedes les bendiga su vida, su salud, sus trabajos y proyectos. También oramos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.